manejarse con los vectores? ¿Cómo han tratado de hacer algo en la casa después de la clase? Sí, Entonces, bien. el tema que le estaba preguntando, ¿Cómo, perdón? que yo sí entendí el problema Ah, técnico. perfecto, perfecto, buenísimo. Bueno, ahí están contestando que sí. Bueno, entonces, si ya han entendido cómo trabajar con la regla de la mano izquierda y han entendido qué le pasa a una carga cuando ingresa a un campo magnético uniforme con una cierta velocidad, vamos a empezar a ver cómo usamos nosotros ese efecto que se produce sobre una carga en distintas aplicaciones, porque, a ver, el objetivo de que nosotros estudiemos estos temas no es casual, ¿sí? Sino que son la base, son el fundamento de muchas técnicas que ustedes en su carrera, ya sean bioquímicos, químicos, farmacéuticos, biotecnólogos, van a seguramente utilizar en algún momento, ¿sí? Hay uno de estos que es el espectrómetro de masa, que es, ya utiliza una técnica utilizada para determinar la mayoría de las sustancias. En el caso del ciclotrón capaz que es un aparato un poco más específico de ciertas áreas, pero en definitiva cada vez más está siendo usado en todo, ¿sí? ¿Han entendido, han podido leer la teoría, escuchar la teoría y han entendido cómo funciona un espectrómetro de masa? Hay un área del espectrómetro de masa que se llama selector de velocidades, que de hecho en el problema 18, que les pido que resuelvan, contesten los otros problemas también que son de teoría, porque eso les va a dar los fundamentos para poder hacer los problemas estos más numéricos, ¿sí? Más aritméticos. ¿Han entendido ustedes cómo funciona un selector de velocidades? ¿En qué se basa? Eso también es pregunta de parcial, ¿no? Y de examen, ¿y qué les digo? ¿Cuál es el fundamento del selector de velocidades? Miren, ahí Eduardo les está marcando. Esto que tenemos acá es muy simplificado. ¿Cuáles son las dos partes de un espectrómetro de masa? ¿Sí? Tenemos el selector de velocidades, que es previo a una segunda parte en donde tenemos el espectrómetro de masa. El selector de velocidades, ¿qué es? ¿Cuál es el fundamento, chicos? Ya Eh, hablemos, por favor. Me abuso, están hablando solos. Hace que las partículas, o sea, no se desvíen. Muy bien. O sea, la partícula ingresa a ese... ¿Cómo está constituido, Cande? ¿Te acordás cómo estaba constituido el selector de velocidades? Por un campo magnético y un campo eléctrico Muy bien. ¿Y cómo se encontraban entre ellos? enfrentados. Perpendiculares, digamos, ¿sí? Uno entra o sale, fíjate en el dibujito, en el esquema que tenés acá en el problema 19, Sí. está representado el campo magnético con cruces, o sea que ese es un vector que está como en la pantalla, entrando o saliendo. Entrando. Muy bien, está entrando en la pantalla y tienen representado el campo eléctrico por las dos placas paralelas. Ustedes han estudiado, hemos leído, hemos hecho todos los problemas de campo uniforme, ¿se acuerdan? Eléctrico uniforme. Hemos dicho que ese campo eléctrico uniforme se generaba entre dos placas paralelas infinitas. ¿Se acuerdan? Hemos estudiado eso hace un par de clases. Bueno, esto es básicamente la combinación de lo que ya han estudiado, el campo uniforme eléctrico, y ahora lo asociamos con un campo uniforme magnético. Esa asociación de ambos campos, eléctrico y magnético, son la base o el corazón del selector de velocidad. ¿Qué cosa hago? Perdón, tiene que hablar. Bien, fíjense, ahí Eduardo les acaba de graficar el campo eléctrico, es lo que está ahí arriba, simplemente que lo ha graficado por fuera de las placas, ¿sí? Fíjense que él acá ya hizo las líneas de campo eléctrico. Ustedes las podrían analizar aunque no estuvieran, porque al tener las dos placas cargadas, polarizadas, una positiva y otra negativa, inmediatamente ustedes ya pueden entender desde dónde sale el campo eléctrico y hacia dónde se dirige el campo eléctrico, ¿sí? Salen de las cargas positivas y se dirigen hacia las cargas negativas.
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en el selector de velocidades. Y en ese selector de velocidades va a ingresar una molécula, dice acá. Fíjense, dice una molécula de metano, se le quita un electrón. Si yo le quito el electrón, ¿cuál va a ser la carga neta de esa carga ahora? Positiva. Positiva, ¿sí? Una molécula está neutralizada, tiene la cantidad de átomos necesarios para que no tengamos de electrones necesarios para que esté todo en un estado neutro. Si yo arranco un electrón de esa carga, que ustedes en la teoría podrán haber visto cómo se hace, eso está explicado también en la teoría, saco un electrón de esa molécula, va a quedar con una carga neta positiva, ¿sí? Entonces fíjense que ustedes ya saben que el signo de la carga es positivo leyendo el enunciado del problema. ¿Eso lo han visto? ¿Lo entienden? ¿Chicos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, ya entendemos qué es el selector de velocidades y ahí está entrando una carga positiva, ¿sí? Hoy vamos a hablar de la carga positiva para no mezclarlos con la molécula, pero es una molécula con carga neta positiva. Dice, a la molécula de metano se le quita un electrón antes de que entre un espectrómetro de masa como la siguiente. Después de pasar por el selector de velocidades, la velocidad de la molécula cargada es 1 por 10 a la 3 metros por segundo, sobre segundo. Fíjense que les dice que esa es la velocidad de la partícula esta, ¿sí? De esta molécula cargada positivamente. Fíjense, antes de continuar, ahí Eduardo acaba de poner algo que quiero que lo vean bien. Dice, ¿cómo son la fuerza eléctrica y la fuerza magnética? Que está relacionado a lo que yo les estaba diciendo. Fíjense que sale con una velocidad, ya del selector de velocidades ha salido con una velocidad. Esa velocidad, que como bien ha dicho Candela recién, al pasar por el selector de velocidades la molécula no fue desviada, ¿sí? O sea que todas aquellas partículas que entran al selector de velocidades y que no son desviadas, que tienen una velocidad definida, determinada, una velocidad X, que hace que no sea desviada dentro del selector de velocidades, eso sucede porque tiene una característica. ¿Qué significa que sea desviada? Que hay algo que la tira para arriba o hay algo que la tire para abajo o no hay nada que la tire y pasa derechito, ¿sí? Que sería el caso de una partícula que atravesó el selector de velocidades. Se le dice que atravesó el selector de velocidades, significa que no hubo nada que la haya desviado. Aquellas que sí se las ha desviado es porque sobre ellas se ejerció una fuerza, ¿sí? ¿Qué fuerzas estarían actuando sobre una carga? Sobre la carga dentro del selector de velocidades. ¿Hay fuerza? Primero, ¿hay alguna fuerza que pueda actuar sobre esa carga? La fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Muy bien, Candela. La fuerza eléctrica y la fuerza magnética, ¿sí? ¿La fuerza eléctrica hacia dónde la va a llevar? Hacia abajo. Muy bien, ¿por qué? Porque abajo tenemos las cargas negativas, ¿sí? Fíjense la dirección de las líneas de campo. Entonces la fuerza eléctrica, por lo que ustedes ya saben, va a ejercer un efecto de atracción hacia las fuerzas magnéticas, hacia las cargas negativas, ¿sí? Ahora, ¿qué otra fuerza sobre esta carga actúa? La fuerza magnética, como bien acabas de decir. ¿Esa fuerza magnética hacia dónde va a ser? Hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer me tienen que contestar para definir, para corresponderme la pregunta que les estoy haciendo? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aplicarlo de la regla de la mano izquierda, o sea, ya Bien. tenemos la velocidad y bueno, con lo de la velocidad y el campo sabemos hacia dónde va la fuerza. Perfecto, muy bien, Candela, perfecto. ¿Hacia dónde va la fuerza? Hacia arriba. Muy bien, perfecto, Sofía. Fíjense, no sé si logran ver mis dedos, mi mano, pero fíjense, el índice está representando al campo magnético, que como tengo una cruz, lo que yo estoy haciendo es esto en la pantalla, ¿sí? Porque le estoy viendo la cola al vector. La velocidad, el dedo mayor o medio, que va hacia la derecha. Entonces yo tengo esto. Esta disposición, recuerden, ahora los tengo los dos en el mismo plano. Fíjense dónde va la fuerza. Hacia arriba, ¿sí? Como acaba de decir Candela perfectamente. Entonces, esa partícula
va a sentir una fuerza magnética que la tira hacia arriba, una fuerza eléctrica que la tira hacia abajo, y si el módulo de ambas fuerzas es igual, ¿qué va a suceder? Ahí Eduardo les está poniendo las ecuaciones. Fuerza eléctrica igual a fuerza magnética. Si ambas fuerzas son iguales, ¿qué va a suceder con esa carga? Va a tener una velocidad igual a ¿qué? Si recuerdan de la teoría. Igual a 0. Va a ser una resultante 0, ¿sí? Pero eso nosotros decimos que esa velocidad va a ser igual a E sobre B, ¿sí? E de campo eléctrico, B de campo magnético. Entonces la partícula no va a desviarse porque las fuerzas, una que la tiraba para arriba, hay otra que la tira para abajo, entonces se anulan entre ellas y la partícula pasa derechito y nadie la desvía. Ahora, si esa partícula tuviese una velocidad diferente a esa relación de campo eléctrico-campo magnético, sí va a ser desviada del selector de velocidades, y si la fuerza magnética es mayor a la fuerza eléctrica, se irá para arriba, y si la fuerza eléctrica es mayor a la fuerza magnética, la partícula se irá para abajo, ¿sí? En ese caso van a ser desviadas dentro del selector de velocidades y no va a pasar a la segunda parte del espectrómetro de masa. Entonces, en el selector de velocidades, esa carguita que tiene esta relación de E sobre B pasa con una velocidad que no es desviada dentro del selector de velocidad. ¿Entendido? ¿Queda claro que pasa la carga en el selector? Bueno, ahí el problema les da de datos el valor de la velocidad. Ustedes ya saben que esa velocidad con la cual la partícula no fue desviada, porque les dice, la velocidad de la molécula, dice, después de pasar por el selector de velocidades, la velocidad de la molécula cargada es 1 por 10 a la 3 metros sobre segundo. Es decir, que ya atravesó el selector de velocidad. Esa información es la velocidad con la cual la partícula pasó y no fue desviada en el selector de velocidades. ¿Lo entienden a eso? Discúlpame, Cintia. Sí. Yo por lo menos cuando estudiaba este tema había varias cosas que no entendía, hasta que después, bueno, un día alguien me lo explicó un poco más en detalle. En general, constructivamente esto es obviamente mucho más complicado. Acá, en general, esto tiene un filamento, como imagínense lo que está en una bombilla de una lámpara. Eso por calentamiento, ese filamento cuando pasa corriente por ahí se calienta y empieza a emitir partículas. Esas partículas salen obviamente para todos lados. Pero todo eso está dentro de una cajita grande. Esa cajita grande en realidad tiene, de un lado tiene un pequeño agujerito. Ese agujerito tiene, esto tiene unas paredes también grandes. Unas paredes con bastante espesor. Entonces, esas partículas que han salido del filamento en realidad van a chocar contra estas paredes, van a chocar, y las únicas partículas que van a salir son las partículas que salen en esta dirección. Esas partículas que salen en esa dirección en realidad salen con un abanico de velocidades, no salen todas con las mismas velocidades. Algunas saldrán más rápido y otras saldrán más lento. Lo que sí te asegura el dispositivo la cajita que está dibujada con azul, es que todas las partículas van a salir con esta velocidad que yo he dibujado horizontal, pero no me asegura el valor. Algunas partículas saldrán más rápido y otras partículas saldrán más lento. Cuando entran en este dispositivo de campos eléctricos y magnéticos cruzados de la manera como están, aparece una fuerza eléctrica y una fuerza magnética. La fuerza eléctrica lo tira para abajo, la fuerza magnética lo tira para arriba, pero la fuerza magnética depende de la velocidad. Las únicas partículas que no se desvían son las partículas en las cuales la fuerza eléctrica que tira para abajo es igual a la fuerza magnética. Las partículas que tengan una fuerza magnética más grande que la fuerza eléctrica, que va a depender de eso porque tienen una velocidad mayor, se van a ir por acá arriba. Ahí van a chocar de vuelta con otra pared, que es la pared del espectrómetro de masa, una pared grande, y no van a causar ningún efecto. Esas partículas van a chocar acá, ¡pac!, y no pasa nada. Esta otra pared también tiene un agujerito que va a dejar pasar únicamente las partículas que vengan en esa dirección.
Las partículas que tengan la velocidad esta, que es el cociente entre los campos, van a pasar de largo. La que tenga menor que esa velocidad, su fuerza eléctrica va a ser más grande que la magnética, y entonces van a venir por acá y van a chocar con esta pared, ahí en este punto, y tampoco pasa nada. Esa es la idea de todo esto. Y bueno, así es como yo selecciono la velocidad. Entonces ya cuando ya nos vamos al próximo aparato, yo ya sé que las partículas que pasan por acá tienen sí o sí una determinada velocidad. Una velocidad que yo puedo regular en base a cambiar las intensidades de los campos eléctricos o magnéticos. Los campos eléctricos, en realidad, estos dependen del voltaje que haya entre las placas que generan el campo eléctrico. Acá hay una diferencia de potencial que yo la puedo fácilmente cambiar, y en base a eso cambio la intensidad del campo eléctrico. Y la intensidad del campo magnético, en general, ustedes no ven eso, pero se regula con la corriente que pasa por alguna bobina. O sea, y dependiendo de lo que me resulte más fácil, cambio el valor del campo eléctrico o cambio el valor del campo magnético. Bueno, disculpa Cintia, pero esa es la parte que quería explicar, porque era lo que a mí me había siempre causado ruido de cómo hacen para hacer todo eso. Exacto. Bien, perfecto. ¿Les queda claro, chicos? ¿El selector de velocidades? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, perfecto. Entonces, ya saben, lo que tenemos de dato hasta ahora es la carga. Sabemos que es carga positiva, y la velocidad con la que sale del selector. Y después dice, a continuación entra en la región del campo magnético. Fíjense que le llama B2, ¿sí? B2, ¿por qué? Porque ¿quién es el B1? El B1 es el selector, es el campo que acabamos de describir, que es el selector de velocidades, ¿sí? Siempre, eso nosotros usamos como nomenclatura, y en general mucha bibliografía también lo usa así, como para poder diferenciar los dos campos magnéticos que están involucrados dentro del espectrómetro de masa, ¿sí? Tenemos el B1, que es el que acabamos de describir, el del selector de velocidades, y un segundo campo magnético, ¿sí? Que es a donde las partículas ya van a ingresar con la velocidad definida. Este B2, fíjense que nos está dando de dato y nos dice que es 6,7 por 10 a menos 3. Ese segundo campo magnético está dentro de lo que nosotros vamos a llamar en el espectrómetro de masa el detector, ¿sí? Porque ahí van a ingresar las partículas. Fíjense, la partícula ingresa en el segundo campo magnético, ¿cómo? Con una cierta velocidad. ¿Eso les queda claro? ¿Entra con velocidad o llega sin velocidad al segundo campo magnético? Con velocidad. Muy bien, con una velocidad V, que ustedes ya la conocen el valor, 1 por 10 a 3, etc. Llega con una cierta velocidad. Esa velocidad es un vector, lo saben, ese vector velocidad. ¿Cómo está ingresando con respecto al campo magnético 2, que también es otro vector? ¿Cómo van a estar entre ellos? ¿Qué ángulo estarán formando entre ellos? Fíjense, analicemos primero el B2. ¿Cómo está? Está representado ahora por quién en el esquema. ¿Quién les está indicando cuál es el B2? Contesten, chicos. Fíjense, Eduardo les está haciendo ya la gráfica aparte para que lo puedan ver. ¿Cómo está representado? Muy bien, los puntitos están representando al segundo campo magnético. Y si yo estoy viendo puntitos, ¿qué estoy viendo? Hablemos más con propiedad ahora, ya no digamos puntos. ¿Qué estoy viendo ahí? Que salen que el campo está saliendo. Exactamente, Cande, perfecto. El campo está saliendo. Yo estoy viendo la punta del vector, ¿sí? La punta de las flechas de ese vector. Por eso grafico un punto. Es decir, que el campo viene así a mi ojo. ¿Me ven? Yo estoy haciendo esto. Estoy viéndole la punta a las flechas. ¿Lo entienden todos a eso? Chicos, sí, escriban. Profe, yo tengo una duda de cuando el campo entra o sale. Perfecto. Si un campo está entrando, la velocidad iría hacia el lado derecho, para mi lado derecho sería, no sé. Y si el campo sale, la velocidad se cambia hacia el lado izquierdo.
izquierdo? No, no tiene no tiene nada que ver. Son dos cosas independientes. Son dos cosas independientes. Es como que vos decís, yo tengo un auto y tengo un auto blanco y me voy con camisa blanca. No, no tiene nada que ver. Es una casualidad que si vos tenés un auto blanco tengas una camisa blanca. Vos tenés un auto blanco y te podés poner una camisa blanca, azul, celeste. Entonces acá el campo magnético puede tener una dirección y la velocidad puede tener la dirección que vos quieras. La única relación que sí sabemos es que, dado dos cosas, necesitas saber dos cosas. Necesitas saber el campo magnético y necesitas saber la velocidad, y yo te puedo asegurar, bueno, y el signo de la carga, y yo te puedo asegurar entonces para dónde va a ir la fuerza magnética. Pero después, la relación que hay entre la velocidad y el campo magnético es la que te la da el problema. Ah, ya entendí, profe. Entonces el dato, digamos, lo que yo quiero averiguar es la fuerza. Claro, claro. Ah, bien, bien. Celina, perdón, voy a preguntar algo también. Sí, la velocidad, por ejemplo, si es positiva va para arriba, si es negativa va para abajo y si es nula va lineal, ¿sí? No sé qué te refieres con positiva, te estás refiriendo a un sistema de O sea, referencia. la velocidad cuando entra el campo, si es positiva. Bueno, mira, estoy tratando de interpretar lo que estás diciendo. Si vos me hablas de positiva, negativa, imagino que te estás refiriendo a un sistema de referencia, ¿sí? Tal vez, porque la velocidad no tiene un signo, o sea, acá no como velocidad en sí misma, ¿sí? Aparte que la velocidad es un vector, es una magnitud vectorial. Entonces, acá no es ni positiva ni negativa. Capaz que lo que vos te estás refiriendo es que es positiva porque va a la derecha, negativa porque va a la izquierda, porque vos armaste un sistema de referencia así. Al margen de eso, pero no quiero que quede el concepto que la velocidad tiene signo, ¿ok? Al margen de eso, no sé, depende de qué datos te da el problema, que vos puedas decir va para la derecha, va para la izquierda, va para arriba o va para abajo. En este caso, como está representado el esquema, te está diciendo que la velocidad de esa carga, de esa partícula, va hacia la derecha. Fíjate que, fíjate cómo atraviesa la partícula el selector de velocidad y cómo ingresa al segundo campo magnético. ¿La seguís a la línea? Entonces ahí vos lo podés ver claramente que cuando ingresó, fíjate, ahí está justo, mira, me está leyendo la mente el profe. Esa partícula está ingresando con esa vector velocidad dentro del segundo campo magnético. Esa es la dirección que lleva el vector velocidad de la partícula. Ese es el dato de este problema, ¿entendido? ¿Les queda claro? Esto, además, chicos, en un selector de velocidades no habría otra posibilidad que la partícula ingrese en ese segundo campo magnético de otra manera. Siempre en el espectro, porque estamos hablando de espectrómetro de masa, ¿no? El espectrómetro de masa, para eso tiene el selector de velocidades, para seleccionar las partículas que tengan esa característica. Entonces, en el segundo campo magnético, las partículas siempre van a ingresar con una velocidad que forma un ángulo de 90 grados con el campo magnético. ¿Está claro? Siempre. En el espectrómetro de masa. Claro, no es que esa es la condición siempre de las partículas en un campo. En el espectrómetro de masa, porque ya atravesaron el selector de velocidades, esa partícula va a ingresar con esa velocidad, cuyo vector forma un ángulo de 90 grados con el vector del segundo campo magnético. ¿Queda claro? Celina, ¿te queda claro? Sí, ahora sí. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces vuelvo a hacer un análisis de la situación. Esa partícula que tiene un vector de velocidad que forma un ángulo de 90 grados con el campo magnético 2. ¿Por qué digo 90? ¿Cómo estaba? Ustedes ya acaban de decirme muy bien que lo que están viendo en ese campo es la punta. El campo magnético es la punta del vector, por eso veía los puntitos. ¿Eso también les quedó claro? ¿Chicos? ¿Pueden identificar? Bien, perfecto. Buenísimo. Entonces ustedes ya están viendo qué ángulo forma el vector velocidad con el vector campo magnético. En el segundo campo magnético. ¿Qué ángulo? 90 grados. 90 grados. ¿Sí?
¿qué pasa? Muy bien, Candelaria. ¿Qué pasa si la ¿Profe? velocidad... Sí, Yo no entiendo eso de por qué forma un ángulo de 90 grados, no, o sea, no lo logro diferenciar. veamos, fíjate. Si tienen el corchito que les ha aconsejado que armen Eduardo, traten de usarlo porque les ayuda a ver mejor, pero si no la mano, ¿sí? Tengo el campo magnético, recuerden, el índice lo representaba, en este caso lo tengo saliendo de la pantalla. O sea que el dedo índice está apuntándome a mí, ¿eso lo ven? Sí, profe. Bien. ¿Para dónde voy a hacer la velocidad? Para allá, ¿sí? Para allá es a la derecha. Tengo esto, ¿sí? ¿Qué ángulo están formando ambos vectores? Fíjense. ¿Lo ven? Así, ahí sí que forma un ángulo de 90. Exacto. Y de paso que ya estamos con la regla, fíjense para dónde va a ir la fuerza. ¿Hacia Hacia dónde va? abajo. Hacia abajo. Es una carga positiva, me quedo con mi mano tal cual está, ¿sí? Va hacia abajo. Entonces, pregunto, ¿tiene Profe, sentido la entonces la fuerza con el campo y la velocidad forma siempre un ángulo de 90 grados o no? Sí. Sí, Ah, bien. exactamente. Este, A ver, siempre que estemos trabajando con fuerza en estas condiciones, ¿no? A ver, dentro del espectrómetro de masa, siempre vamos a trabajar con los tres vectores formando ángulos de 90 grados, porque estamos trabajando en condiciones de fuerza magnética máxima. Es el fundamento para poder seleccionar una velocidad, es el fundamento para poder describir una trayectoria dentro del segundo campo magnético. Esa es la condición, el selector de velocidades, el espectrómetro de masa, ¿sí? No significa que siempre, ustedes ya hemos visto la clase pasada, que a veces la partícula puede ingresar en cualquier campo, saquemos el espectrómetro de la cabeza un ratito, en cualquier campo una partícula puede ingresar con una cierta velocidad formando un ángulo distinto de 90. Pero en estos casos de aplicación es de 90 grados, ¿cierto? sí, tiene toda la razón lo que dice la profesora Cintia, pero la pregunta puntual que ha hecho, yo no puedo ver más que la pantalla esta, así que no sé quién ha hecho la pregunta. Pero ha preguntado puntualmente si siempre la fuerza magnética forma un ángulo de 90 grados con la velocidad con el campo. Y eso es sí, absolutamente siempre. No hay caso en el cual la fuerza magnética no forme un ángulo de 90 grados con la velocidad y con el campo, simultáneamente. Eso, o sea, los ángulos entre las velocidades y los campos puede cambiar, pero el ángulo que forma la fuerza magnética con la velocidad y con el campo simultáneamente es siempre 90 grados. Tiene que ver con la definición misma de lo que se llama producto vectorial, que es lo que define todo esto. Disculpen, yo, como para ser más concreto, porque fíjense, esto que estoy dibujando acá abajo, ahora acá. ¿Ah? ¿Quieres poder subir un poquito la pantalla? Sí, bueno. Sí. Ahí. Perfecto. Bueno, yo quiero hacer ya que lo vienen respondiendo muy bien, pero digamos que ahora la pregunta es esta. Ahí tienen la partícula. Bueno, listo. Yo quiero que me respondan ahí. Porque todo esto tiene que ver con la pregunta anterior. Acá han preguntado qué ángulo forma la velocidad con el campo. Bueno, está bien, 90 grados, bien, lo han entendido bien. Y ahora yo le voy a hacer en este dibujo exactamente la misma pregunta. ¿Qué ángulo forman acá la velocidad con el campo? Con el campo que está simbolizado con las líneas de punto, con los puntitos eso. La pregunta sigue siendo la misma que han respondido hace rato. Ángulo entre B y B. ¿Qué ángulo forma, chicos? 90. 90 grados. 90 grados. Y siempre va a formar 90 grados. Y siempre va a formar 90 grados en esta situación. ¿Por qué? Porque este dibujito
y en realidad es el dibujito exactamente opuesto a este dibujito para el campo magnético. Lo que me señalan es que mi campo magnético ya sea está entrando acá a la hoja o al pizarrón o al monitor o a la pantalla del celular, en lo que estén viendo, en la hoja, digamos, está entrando a la hoja y acá que está saliendo. Pero siempre está entrando o está saliendo perpendicularmente a la hoja, pantalla o monitor, lo que tenga. Entonces, cualquier vector que esté dibujado en el plano de la hoja, pantalla o monitor va a formar siempre un ángulo de 90 grados. Así que Exacto. a eso es lo que yo iba. Y yo se lo hago porque parece como que sí, en este caso forma un ángulo de 90 grados, pero en realidad forma un ángulo de 90 grados porque el campo magnético está dibujado como punto, lo cual me indica que está saliendo en forma perpendicular de la pantalla donde yo lo estoy viendo. Es por eso. Siempre va a formar un ángulo de 90 grados con cualquier vector que sea dibujado en el plano de esa pantalla. ¿Eso ¿me entienden, chicos? Yo voy a borrar este dibujo. Sí, profe, hay otra pregunta que a mí me mareó, o sea, que yo no sabía cómo era. Una era la de los ángulos y la otra era cuando me preguntaban sobre la dirección y el sentido que tienen B, o sea, B corta y B larga con respecto a F. ¿Con respecto a qué? ¿A qué? A F. A la fuerza, digamos. Ah, a la fuerza. Perdón. A F. S sentía yo. Sí, yo también. Discúlpame, ¿y qué dirección y sentido tiene con respecto a la fuerza? Y es lo que acabamos de decir. ¿Cómo están entre ellos siempre? Sí, eso tiene que ver con una pregunta del práctico que la verdad no es tan fácil de responder en forma online. Si estaríamos cara a cara, digamos, yo te podría decir, claro, la dirección y el sentido están dados por la regla de la mano izquierda en cualquier situación. Hablando de en cualquier situación, la dirección y el sentido están dados por la regla de la mano izquierda. En cualquier situación, la fuerza magnética es siempre perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. Perpendicular, con eso ya te estoy dando la dirección. Claro. Perpendicular tanto a la velocidad como al campo. Y el sentido está dado por la regla de la mano izquierda. Entonces hay que volverse más concreto. Volverse más concreto como para decir en un caso, por ejemplo que es el que nos toca hacer ahora a nosotros, en este caso ya le vamos a poder poner una dirección cualquiera, una dirección específica, pero si no, no puedo dar una respuesta así más general que la que te estamos dando. La dirección siempre es una dirección perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético, o si querés, es una dirección que es perpendicular al plano determinados por esos dos vectores, el vector velocidad y el vector campo magnético. Discúlpame, Cintia, te estoy interrumpiendo demasiado. Referente a la explicación, Cande, ¿te quedó claro? Sí, profe. Sí, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, avancemos con el problema al parecer. Entonces, una cosa que les quería preguntar. Fíjense en la gráfica hacia dónde está dibujado los radios que describe la trayectoria de la partícula. Están dibujados hacia abajo, ¿lo ven? ¿Ven las curvas que están dibujadas, los semicírculos que están dibujados hacia abajo? Esa trayectoria en realidad circular. Bueno, ¿por qué está dibujada hacia abajo y no la han hecho hacia arriba? ¿Podría haber sido hacia arriba? Es la pregunta. ¿Qué opinan? ¿De qué dependerá que se haya graficado hacia abajo y no hacia arriba? Porque la fuerza haría que se desplace hacia abajo. Perfecto. Perfecto, Juliana. La fuerza es la que está describiendo. Recuerden que es una fuerza centrípeta. Entonces, esa es la que va a definir, magnética y centrípeta, es la que va a definir hacia dónde va la trayectoria. ¿Se acuerdan que la clase pasada Edu les ha hecho varios dibujitos, varios esquemas, para que ustedes vayan indicando de qué lado voy a hacer la gráfica de la trayectoria? ¿Sí? Eso tiene que tener bien claro que siempre está asociado a la dirección que va presentando las fuerzas. ¿Entendido? La trayectoria siempre va en la dirección de las fuerzas.
la fuerza va hacia abajo, en este caso, entonces la trayectoria tiene que estar, y está bien dibujada, hacia abajo, ¿ok? Está bien representada. Entonces, decía, a continuación, entre la región del campo magnético B2, que les da el valor, y llega el detector a una distancia de 5 centímetros. Fíjense que lo que me está diciendo que cuando esa trayectoria, ¿cómo se la define? Una vez que la carga o la partícula, esta molécula cargada positivamente, ha impactado en esa placa. Fíjense la dirección de la flechita de la trayectoria. ¿Sí? Impacta en la placa. Cuando ha impactado en la placa da una señal que es la que a nosotros nos va a poder después nos va a ayudar a definir qué relación masa-carga, de qué molécula se trata, ¿sí? Pero básicamente a nosotros para resolver el problema lo que nos interesa es fíjense la distancia desde que ha entrado con respecto a la trayectoria esa hasta que ha impactado en la placa. De esa nosotros vamos a poder calcular el radio, ¿sí? De esa distancia. Bien. Una cosita chiquita. Sí. Bien. ¿Cómo sacan esa distancia? En realidad esta placa, déjenme que encuentre algo con que esta placa que estoy rayando ahora en rojo, es una placa fotográfica. Entonces cuando impactan las partículas acá, dejan una marquita, porque acuérdense que acá estamos hablando de básicamente moléculas, o sea, son cosas chiquitas. Entonces, esta placa que está ahora rayada en rojo, es una placa fotográfica grande. Entonces después se revela y en base al revelado se puede saber a dónde impactó, porque se ve ahí unas pequeñas manchitas claras. Y bueno, y después simplemente como ya tengo ya tengo bien medida a dónde comenzaba la placa y mido a dónde fue que impactó, por ejemplo en ese caso, averiguo cuánto vale esta distancia. En mi caso para Claro, que vendría a ser como el diámetro de la circunferencia mía. Exactamente, perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para calcular la masa? ¿Qué es lo que me piden el ítem A? Ustedes han visto ya la clase teórica, imagino que lo tienen claro esto. ¿Cómo calcularían la masa? ¿De dónde van a sacar el dato de la masa? Chicos, cuéntenme ustedes, esto está hecho en el práctico, así que quiero ver si lo han entendido. ¿De dónde van a sacar el dato? ¿Cómo van a Yo con hacer? el diámetro ese saqué el radio y Muy de ahí bien. con la fórmula del radio despejé la masa. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Está en la clase teórica y también lo tienen en la cartilla, a la ecuación. La masa va a ser igual al radio de la asociación de fórmulas, ¿no? Que es la que al que puso Eduardo hace rato, de fuerza centrípeta igual a fuerza magnética. De ahí ustedes pueden ir haciendo asociación de cada una de las fórmulas esas y llegamos a la conclusión de que la masa es igual al radio por la carga, por el campo magnético sobre la velocidad. ¿Qué campo magnético vamos a usar? Si yo le hubiera dado como dato los dos campos, el B1 y el B2, ¿cuál usarían? El B2. Sí, muy bien. Si están haciendo cálculos de masa y de radio, nunca usan el del detector de velocidades, ¿sí? Que es el B1, porque no tiene nada que ver. Es otro campo que tiene otra función, ¿sí? Que es seleccionar una velocidad. Este campo, el B2, es el que está trabajando, ejerciendo un efecto, una fuerza sobre esa carga para desviarla y que impacte en la placa fotográfica, como les decía recién Eduardo, y pueda yo de esa manera definir qué molécula se trata. Pero siempre usen, atento con los datos, porque les podemos dar B1, les podemos dar B2, o les puedo decir el campo magnético del selector de velocidades, no les digo B1, o les puedo decir el campo magnético del detector, les estoy dando el B2, o les puedo decir el campo magnético del espectrómetro de masa, les estoy dando el B2, ¿sí? Atento con los enunciados porque podemos ponerle pequeñas trampitas para que ustedes justamente demuestren que saben de qué campo magnético se trata.
Entonces, como muy bien me han dicho, es el B2 el que siempre va a estar asociado a la masa y el radio. Generalmente eso es lo que se calcula, ¿sí? Masa, radio, se puede pedir incluso la velocidad, pero masa, radio es lo que normalmente les pedimos. Entonces, conociendo el radio, como bien decía Juliana, creo que ha dicho, ha calculado con la distancia, con el diámetro. Teníamos el campo magnético de dato, la velocidad está de dato, porque les decía, con la velocidad con que ingresó o con la que salió del selector, la carga la tienen, porque es una carga neta positiva, entonces calculaban la masa. ¿Han tenido inconvenientes con eso, chicos? Profe, Sí. ¿acá se sigue haciendo la igualación de fuerza magnética igual a fuerza eléctrica? En este caso, no. Acá ya te olvidaste del campo eléctrico. En este B2, ¿no? Acá ya te olvidaste del campo eléctrico. Acá lo que estamos trabajando son pensando en esta fuerza, que es una fuerza magnética, que es una fuerza centrípeta, la que se está ejerciendo un efecto sobre esa carga, y que además cumple con la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Son esas tres variables, esas tres definiciones de fuerza, las que nosotros vamos a tener en cuenta ahora para poder encontrar masa y radio. Es una... Del eléctrico acá te olvidas. Sí, perdón. No, disculpa, Po. Es muy buena la pregunta que han hecho. O sea, ¿por qué ahora no actúa el campo eléctrico? Y lo que pasa es que este aparato, en realidad, tiene dos aparatos metidos adentro. Por eso yo le he hecho ahí una línea de trazo que está dibujada en verde. Porque son dos cosas absolutamente distintas. O sea, y por lo tanto, como decís, son dos problemas prácticamente independientes. La única cosa que los liga es que la partícula es la misma y la velocidad con la cual sale la partícula del selector de velocidades es la velocidad con la cual entra el espectrómetro de masa. Pero de ahí en más son dos cosas distintas. En la primera parte, en el selector de velocidades, que ya lo habíamos visto, ahí tenemos dos fuerzas, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Dato también, recuerden o noten que acá se desprecia el peso. El peso de la partícula lo consideramos absolutamente despreciable frente a las otras dos fuerzas. Igualamos la fuerza eléctrica con la fuerza magnética para que la partícula siga de largo. Listo. Y ahí termina el accionar del campo eléctrico. Si te fijas en el dibujo grande, el campo eléctrico aparece únicamente en la zona entre las placas. Después nos vamos al espectrómetro de masa. El espectrómetro de masa tiene solamente un campo magnético. Acá hemos dibujado cuáles son las fuerzas que actúan sobre una partícula que está dentro de un campo magnético. Se ha igualado la fuerza magnética con la fuerza centrípeta para llegar a la relación que nosotros necesitábamos. Otra cosita chiquita es que si yo lo hago cada rato esto de igualar la fuerza magnética con la fuerza eléctrica es porque no me la acuerdo de memoria, la formulita esta me resulta más fácil plantearla. Pero si ustedes la tienen, la pueden usar directamente. Pero a mí yo hago lo mismo. Me parece que es mejor que lo traten de hacer para que entiendan de dónde vienen. ¿Por qué asociamos esto? Tratemos de no usar una fórmula simplemente porque la tenemos. Tratemos de entender de dónde vienen. No es tan complicado, son ecuaciones simples, fíjense. Tengo tres ecuaciones, que es fuerza centrípeta, que es fuerza magnética y segunda ley de Newton. No hay mucho más, no es complicado. Traten de entender de dónde vienen para que puedan entender el concepto de lo que están haciendo y no hagan automáticamente el uso de una fórmula. Si ustedes entienden dónde vienen, van a poder incluso hasta poder seleccionar bien los datos que van a utilizar, ¿sí? Como estaba buena tu pregunta, Candela, de pregunta ¿por qué no hay un campo eléctrico? Y fíjense que con los que les acabo de explicar Emi, pero además si yo les pusiera el espectrómetro de masa solo y no les hubiera puesto el selector de velocidades, que podría darles como un problema, ustedes capaz que les digo, ¿esto es un espectrómetro de masa o es un selector de velocidades? Inmediatamente tienen que mirarlo al esquema y fijarse, bueno, acá hay una cosa clara en el espectrómetro de masa, tengo un campo magnético, eso es lo primero que puedo detectar, está escrito B2, tengo un vector que está representado por puntitos. La pregunta será, ¿tengo un campo eléctrico? Bueno, eléctrico uniforme, hemos dicho. Yo tengo
Para que se dé el eléctrico uniforme ya hemos trabajado, hemos estudiado que tendría que tener dos placas, ¿sí? Paralelas. Necesito tenerlo polarizado, uno positivo y uno negativo para que se generen las líneas de campo. Entonces, no es el caso, fíjense que yo no tengo acá placas que estén generando campo. Las placas esas, obviamente van conectadas a una fuente, etcétera, etcétera, todo lo que ya ustedes saben, pero no tengo eso en el segundo caso, ¿sí? En la segunda parte, en el espectrómetro de masa. Entonces ustedes tienen que ir analizando lo que tienen también graficado, ¿entendido? ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Bueno, genial. Bueno, después les decía, entonces con eso calculaban la masa. Creo que no han tenido inconvenientes, ¿verdad? Después les dice el ítem B, dice las placas paralelas del selector de velocidades. Ahora vamos un poquito para atrás, nos volvamos al selector de velocidades. Las placas paralelas del selector de velocidades están distanciadas 10 centímetros entre sí. Y el campo magnético entre ellas vale B1. ¿Sí? Ahora tengo el dato del B1. Yo, si hubiese en un parcial, por ejemplo, yo les puedo hacer una lista de datos. Puedo poner B1, B2 y no fraccionarlos como lo están fraccionados en este problema, que justamente no se los ha dado juntos para que no se confundan entre el B1 y el B2. Pero en el parcial ustedes ya tienen que saber identificar cada uno. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Por eso les decía, piensen bien qué campos ustedes van a utilizar en cada caso. Ahora sí, me sitúo mi cabeza en el selector y digo, tengo un B1 que vale 5 por 10 a la menos 2 teslas, me da la distancia de las placas. ¿Qué placas? Esas placas son justamente las que estábamos hablando recién, que generaban ¿qué cosa? ¿Campo? Eléctrico. Magnético y eléctrico. Las placas generan el eléctrico, ¿sí? El magnético generalmente está generado por un imán, son imanes muy grandes que generan los campos eléctricos. Esas placas generan el eléctrico, perdón, se lo estoy confundiendo. Las placas generan el campo eléctrico y esas son las que van a ir conectadas a una fuente, que les va a dar un V, ¿sí? Un voltaje, un potencial. Y el campo magnético que la atraviesa perpendicular está generado por un imán gigante, ¿sí? Bueno, esas plaquitas, fíjense, son las que van a estar distanciadas 10 centímetros y me pregunta qué voltaje se debe aplicar a las placas, justamente lo que les estoy diciendo, para lograr el campo eléctrico adecuado a la velocidad, ¿sí? Entonces, yo tengo de dato el campo magnético, tengo, ¿qué más conocen ustedes? ¿Conocen la velocidad? De la partícula en el selector de velocidades, de las partículas que me interesan obviamente. ¿Conocen la velocidad, chicos? Sí, lo hemos visto en el enunciado al comienzo, tienen el valor de la velocidad y ustedes tienen que recordar algo de cuando hemos estado estudiando campos eléctricos uniformes. Fíjense que acá lo que les está pidiendo, les está asociando es voltaje, aparece el voltaje en juego, ¿sí? El V corta, de voltaje, no de velocidad. Estamos en campo eléctrico uniforme. Este campo eléctrico entre dos placas paralelas, ustedes los tienen que llevar inmediatamente a los esquemas que hemos visto en campo eléctrico uniforme, ¿se acuerdan? Había una ecuación ahí que asociaba ese campo eléctrico uniforme, que solo se daba para campo eléctrico uniforme, con el potencial eléctrico. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Se acuerdan? Vayan y repasen, incluso está escrita en la cartilla, ¿sí? ¿Se acuerdan de la ecuación, chicos, que asociaba el campo eléctrico uniforme con el potencial eléctrico? Es el campo eléctrico por la distancia. Muy bien, muy bien. Esa la tienen escrita en la cartilla en campo uniforme, ¿sí? En el tema de campo uniforme. Muy bien, Juliana. Entonces, fíjense, yo tengo potencial que se asocia con campo eléctrico y tengo distancia. La distancia de las placas me la está dando de datos, o sea que por ahí puedo ir por ese lado para buscar el valor del potencial, que es lo que me están preguntando. La pregunta es, ¿de dónde saco el campo eléctrico? Ahí les acabo de poner eso. ¿De dónde saco el campo eléctrico? Bueno, nosotros hemos dicho que en un selector de velocidades, las partículas
partículas que atravesaban ese selector de velocidades con una cierta v corta de velocidad ahora, tenían una relación. ¿Cómo era esa relación? ¿Se acuerdan? E sobre v, que eran las que no se desviaban en el selector de velocidades. Velocidad de esa partícula era igual al campo eléctrico aplicado en el selector de velocidades sobre el campo magnético aplicado al selector de velocidades. ¿Se acuerdan? Sí. Bien, Sí, ahora les pregunto, ¿ustedes conocen la velocidad esa que tiene la relación E sobre V? Sí, porque sería la misma. Exacto, Sí. porque ahí les dice, ¿y por qué saben que es la misma? Porque les dice, el enunciado dice, esa partícula salió del selector de velocidades con una cierta velocidad. Significa que si ha salido del selector de velocidad sin desviarse, es porque cumplía con la relación de E sobre V larga, ¿sí? O sea que ustedes ya pueden deducir que esa velocidad es E sobre V. ¿Conocen el V1? Sí. Es el dato que le está dando. ¿Conocen la velocidad que cumple con las relaciones sobre V? Sí, me lo acaban de decir. ¿Qué pueden encontrar de esa ecuación? Campo eléctrico. ¿Qué van a encontrar de la ecuación? El campo eléctrico, perfecto. Van a despejar el campo eléctrico y una vez que ya conozcan el campo eléctrico nos vamos a la fórmula que asocia el campo eléctrico uniforme con el potencial eléctrico y calculan el campo eléctrico, el potencial eléctrico, ¿sí? Calculan V corta, mayúscula. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? No, profe, sí quedó claro. Buenísimo. Bueno, después, ya nos queda un ratito, pero no quiero dejar de mencionarlo en el problema 21. Chicos, el fundamento del ciclotrón es exactamente el mismo que estamos viendo para espectrómetro de masa. Es lo mismo, tiene el mismo fundamento, en el sentido de que seguimos trabajando con fuerza magnética máxima. ¿A qué me refiero con eso? Que la velocidad, lo que les ha explicado recién Eduardo, siempre vamos a estar trabajando en esa relación de ángulos que forman 90 grados entre estos tres vectores. Siempre van a estar dos en un plano y uno perpendicular. Eso se va a dar exactamente lo mismo pasa en el ciclotrón, ¿sí? En el ciclotrón lo que por ahí calculamos que tiene en la vida real, digamos, es muy importante los datos de frecuencia sobre todo, ¿sí? La frecuencia, podemos analizarlo también con el período, son datos que se les puede dar porque son definición o valores que se utilizan en la medida de una partícula que es acelerada dentro del ciclotrón. Porque, y ahí hago un punto aparte. ¿Qué función tiene el ciclotrón? ¿Qué es el ciclotrón? Fíjense, el espectrómetro de masa, ya hemos dicho cuál es la función, para qué lo estudiamos, para poder identificar una molécula, ¿sí? Esa señal que les explicaba Eduardo en la placa fotográfica hacía que yo detecte que se trata de tal o cual molécula, ¿sí? O sea, detecto, identifico algo, puedo decir la cantidad de que ese algo está en una mezcla, es para reconocer algo y saber cómo, en qué cantidad está presente en ese algo. ¿Para qué servirá el ciclotrón? ¿Qué es el ciclotrón? Un acelerador de partículas. Muy bien, Sofía. Es un acelerador de partículas. Es también el mismo fundamento de asociaciones de campos eléctricos y campos magnéticos que también están de manera perpendicular entre sí. El campo eléctrico es perpendicular al campo magnético, que va a hacer que esa partícula vaya adquiriendo cada vez más velocidad a medida que va haciendo una trayectoria circular dentro del ciclotrón. Dentro del ciclotrón esa partícula va a entrar en el medio fíjense en el medio de ven en el ciclotrón que tiene como dos Ds, se llaman semicámaras o 2D, ¿sí? Todo está embebido en un campo magnético, que fíjense están representados en el esquema por cruces. Esas cruces están representando el campo magnético, ¿sí?
Y ahí está, le está dibujando Eduardo. Fíjense, son dos cámaras vacías, huecas, no hay vacío, de hecho hay vacío, para que la partícula pueda moverse en el vacío, ¿sí? Son dos cámaras o semicámaras que se las llama DES. Esas están embebidas dentro de un campo magnético que está generado por un gran electroimán. Y en el medio, fíjense, en el medio de esas dos, está el campo eléctrico que está generado por un potencial. Fíjense que ahí tienen un potencial, ¿sí? Tiene como una curvita. Ustedes han visto, bueno, no voy a entrar en eso. Está generando una corriente, un campo eléctrico, ¿sí? Hay un potencial y genera un campo eléctrico. Un campo eléctrico que va a ir, está relacionado a esas placas que están generando en el centro del campo eléctrico, y por el medio salen las partículas, ¿sí? Por ese agujerito que ven en el medio de las dos placas. Entonces lo que va a hacer el ciclotrón es, el campo eléctrico va a ir haciendo ganar velocidad, y a medida que van entrando en las placas, en las semicámaras, van desviándose, describiendo cada vez mayor trayectoria, hasta que salen del ciclotrón a elevadas velocidades. No voy a entrar en más detalles, está súper explicado en la teoría, pero quería que quede claro el concepto de que para qué sirve el ciclotrón, ¿sí? A diferencia del espectrómetro de masa, este nos permite acelerar partículas. ¿Para qué las utilizaremos después? Lean la teoría, pero acelera partículas. Ese es el objetivo del ciclotrón, acelerar partículas. En el caso del problema 21, fíjense que lo que nos dice un ciclotrón que acelera protones, o sea, yo ya sé el signo de la carga. ¿Qué carga es? Positiva. Muy bien. Posee un campo magnético 1,5 Tesla. Me está dando de dato el campo magnético. Y un radio máximo de 0,5 metros. O sea, tengo la carga, el campo. Acá hay un solo campo, no tengo que estar pensando si el campo 1 es un solo campo. Y el valor del radio de giro que ha presentado en la trayectoria de esa partícula dentro del ciclotrón. Y me pide que calcule la frecuencia, ¿sí? Ustedes se deben acordar, eso sí lo han visto en Física 1, cómo asociaban periodo con frecuencia. Lo que capaz que es nuevo ahora es asociar esas dos variables o esas dos medidas, frecuencia y periodo, con lo que se llama velocidad angular, ¿sí? La velocidad angular, si han visto en la teoría, está representada por la velocidad v corta. Velocidad angular se representa con omega, ¿sí? Omega es la velocidad angular. La velocidad angular era igual a la velocidad sobre el radio, ¿sí? ¿Qué velocidad? La velocidad que está siempre perpendicular a esos vectores que estamos hablando, ¿sí? Entonces, la velocidad angular va a ser igual a, si ven la definición, no vamos a entrar de dónde sale porque ya se nos está acabando clase y no es la idea ver circular. Velocidad angular era igual a 2pi sobre el período. Entonces, si yo reemplazo velocidad angular por 2pi sobre el período en la ecuación de fuerza magnética, yo de esa manera podré utilizar el dato del período, que es lo que me está dando el problema, ¿sí? Entonces, ahí estoy esperando que no termine de graficar. Fíjense, yo de ese dato voy a despejar ahora. ¿Qué voy a despejar? El campo, no, La frecuencia. la frecuencia. La frecuencia. Y bueno, una cosa más, ahí está, eso es lo que iba a decir. Ustedes pueden asociarla a la velocidad angular con la frecuencia, y de esa manera la reemplazan en la ecuación y vamos a encontrar el valor de la frecuencia, que es lo que nos pedía el problema, ¿sí? Entonces nos va a quedar que la velocidad angular, que la frecuencia va a ser igual a la carga por el campo magnético sobre 2pi por sobre la masa. Ahí está, con la masa después despejamos frecuencia, ¿sí? ¿Entendido? Sí, profe. Genial. Y después les piden el ítem B, determinar la energía cinética con que emergen los fotones. Bueno, eso ya física 1 en toda su expresión. Ustedes
conociendo la frecuencia, ¿qué podrán calcular? Y ya hemos dicho que velocidad angular era V sobre R igual a 2pi por la frecuencia. Fíjense en la ecuación. De eso ustedes van a poder despejar la velocidad y con el valor de la velocidad van a la ecuación de energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y calculen la energía cinética. ¿Está claro? Eso igual está en el problema grabado, pero quería que lo veamos porque, bueno, es un tema que lo han visto rápidamente en Física 1 y puede traer... Tenemos miedo que les haga algún ruido a ustedes, pero bueno, si se aprenden las ecuaciones y de velocidad angular relacionado a frecuencia y periodo, listo. Frecuencia y periodo son dos variables que se usan mucho en ciclotrón, ¿sí? Mucho. Así que traten de tener claro que la velocidad angular V sobre R es 2pi por la frecuencia y 2pi sobre el periodo. ¿Estamos? Si se acuerdan de eso, ya está salvado el tema. Ellos lo pueden ir resolviendo. Lo demás es simplemente reemplazar las ecuaciones de fuerza, de lo que tiene que ver con fuerza magnética. ¿Entendido? Bueno, no sé si quieres agregar algo más, Edu. No. Chicos, no sé, espero que no se pierdan con la simbología. Yo intentaba seguir la Cintia a medida que ella hablaba, pero por ejemplo, fijémonos en esta ecuación. Tenemos que la carga Q sobre M por el campo magnético es igual al cociente entre la velocidad y el radio. Pero el cociente entre la velocidad y el radio es omega, que es igual a 2pi sobre el periodo o es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces cuando yo le pongo tilde es que, bueno, como ya me dicen que es un protón, tengo la masa del protón, tengo la carga del protón, el problema me da el enunciado, todo lo que está tilde es porque uno ya lo conoce, ya conozco cuánto vale 2, ya conozco cuánto vale pi, entonces el signo de pregunta, esto es lo que no sé y lo averiguo. ¿Cómo lo averiguo? Lo despejo. Reemplazo por los valores y lo despejo. Entonces, una vez que ya lo averiguo, ya lo conozco. Por eso me voy a esta otra expresión, donde omega es igual, utilizo esto, omega, que es igual a la velocidad sobre el radio, pero ahora ya conozco cuánto vale la frecuencia. Ya el problema me da cuánto vale el radio, entonces averiguo cuánto vale la velocidad. Ahí recuerden que la velocidad máxima va a ser cuando el R es máximo, y eso se desprende de esta expresión. Como la frecuencia es siempre la misma, cuando R toma su valor máximo, la velocidad tiene que tener su valor máximo. Ya con esa velocidad, que es la velocidad con la cual sale del ciclotrón, ya podemos calcular la energía cinética. Ahora ya conozco la velocidad, conozco la masa porque me han dicho al comienzo que era un protón, y entonces averiguo cuánto vale la energía cinética. De mi parte, creo que está todo. Perfecto. Bueno, chicos, cualquier duda que tengan, ya saben, lo mando por el grupo, lo